Saludos cordiales de quien les habla. Eh, Mi nombre es Brian Fabián Rosales Mero, estudiante de Derecho de séptimo semestre. En la materia de Derecho de Producción, Competencia y Consumo, el tema que trataremos el día de hoy es una presentación acerca de la relación del derecho respecto a lo que corresponde al comercio exterior y los principios UNIDROIT. Como punto de partida, conceptualizaremos al derecho. La palabra derecho proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que dirige o es bien dirigido. En general, se entiende por derecho conjunto de normas jurídicas creadas para el Estado, para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas, que confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones, prohibiciones o aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y como tiene cabida, mientras que se encuentre en una sociedad. Es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y se encuentran al servicio de valores sociales, y además de tener una finalidad axiológicamente respetable. El derecho también es el conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas. El ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad, normas bien determinadas y cumplimiento cabalmente garantizado. La certeza debe basarse en la seguridad, la garantía dada a cada individuo de su persona, sus bienes y sus derechos no serán objetos de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, les serán asegurados por la sociedad, protección y reparación. Es la adaptación de la conducta del hombre a las exigencias de su naturaleza social. Como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás, el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno su derecho y se entiende por suyo en relación con otro lo que le estaba subordinando. Es el conjunto organizado de las condiciones sociales gracias al cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual. Es la forma de ser del ser humano en cuanto el hombre vive en comunidad. Abundancia necesaria para el mantenimiento y desenvolvimiento de nuestra vida corporal, paz, virtud, para el alma son fines que ha de cumplir la acción gubernamental para realizar el bien común. Una vez teniendo claro el concepto de derecho, podemos hablar sobre el comercio exterior, el cual es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país, o sea, en el exterior. Esto es, las partes interesadas en transar productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones.
El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores, aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el de comercio internacional. Es importante mencionar que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe la liberalización comercial, además de una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. A su vez, la política de aduanas y fletes, así como la de impuestos al comercio exterior, debe ser racional y prudente. Debe intentar fomentar la competencia del bien o servicios en el exterior y permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes. Todo ello con la finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista. El comercio exterior presenta las siguientes características básicas. Por definición, se trata de un comercio que fuera de las fronteras del país, que puede comerciar con una o más naciones. Los países que comercian tienen economías abiertas, permiten las transacciones con otros países, o al menos tienen acuerdos de comercio en exterior con algún país en particular. Suele estar sujeto a una normativa especial, control, procesos, tributos, etcétera. Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. La entrada o salida de productos generará un flujo de divisas. Eh, con respecto a la moneda local, se refleja en el tipo de cambio. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior entre los países que tienen distintas monedas. Usualmente existe un organismo público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este organismo se llama aduana y está encargado de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos, tasas o tributos que determina la ley. Em, Formas de comercio en el exterior. Existen tres formas básicas de comercio en el exterior, que son las siguientes: exportación, importación y comercio de tránsito. En la exportación, son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero. Importación son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en el territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Y comercio de tránsito. Se consideran comercio de tránsito a los servicios económicos en los que el individuo que ejecuta la operación no tiene domicilio social ni en el país exportador ni en el importador, sino que está situado en un tercer país. Además de estos, existen otras formas de especiales que no entran dentro de las categorías anteriores, las cuales son inversiones internacionales directas, operaciones de compensación, operaciones de perfeccionamiento, fabricación bajo licencia, franquicia, cooperación, compañías de proyectos en el extranjero e intermediarios independientes. Em, Ahora abordaremos el tema más importante de la presentación, que yo considero, es siendo estos los principios UNIDROIT. Los principios UNIDROIT fueron elaborados en 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, organización intergubernamental independiente con sede en Roma, que tiene como objetivo estudiar los medios para armonizar, organizar
y coordinar el derecho privado entre los estados y preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos países de una legislación del derecho internacional privado uniforme. Su objeto se encuentra definido en su estatuto orgánico y persigue la unificación del derecho privado, recurriendo en cuanto sea necesario a las normas de conflictos de las leyes. Dicha organización está integrada por estados miembros pertenecientes a los 5 continentes, representativos de diferentes sistemas jurídicos. En cuanto al ámbito de la aplicación de los principios, estos están dirigidos a regular los contratos comerciales internacionales con la relación a la característica de internacionalidad. No se adopta ningún criterio que la determine. Por el contrario, se afirma que el derecho, perdón, se afirma que dicho concepto sea interpretado en el sentido más amplio posible, a fin de excluir de dicha clasificación solo aquellas relaciones contractuales que, a fin de excluir que a pesar que carezcan de todo elemento de internacionalidad, es decir, cuando los elementos trascendentes del contrato tienen puntos de conexión única y exclusivamente con una sola nación. Por otra parte, respecto a la mercantilidad del contrato, se excluyen las operaciones llamadas de consumo. Sin embargo, aun cuando no define el carácter mercantil, este ha de interpretarse en un sentido más amplio. Por otra parte, el actual preámbulo desarrolla el propósito de los principios, los cuales son, estos principios establecen reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales. Ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado someter el contrato a sus disposiciones. Estos principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que el contrato se rija por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Ellos pueden ser aplicados cuando las partes no hayan elegido alguna ley para regular el contrato. Estos principios pueden ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme. Ellos pueden ser utilizados para interpretar o suplementar una ley nacional. Estos principios pueden servir de modelo para la legislación a nivel nacional o internacional, tomando en cuenta el propósito de los principios UNIDROIT. La doctrina no es uniforme en cuanto a determinar su naturaleza jurídica. Cabe recalcar que constituyen una recomendación imperativa que el principio se encuentre estipulado en el contrato, ya que se les atribuye un carácter facultativo cuando se afirma la potestad que tienen las partes de incluirlos en los contratos que celebren. Es decir, ellos deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado someter el contrato a sus disposiciones, es decir, el UNIDROIT. Además, los principios UNIDROIT han sido considerados reglas de derecho casuísticas, flexibles o blandas, por lo que se ha asemejado a las denominadas no rules, argumentándose en su favor el contenido del parágrafo cuarto del preámbulo de los principios en su edición de 1994. Estos principios pueden proporcionar una solución a un punto controvertido, cuando no sea posible determinar cuál es la regla del derecho aplicable a dicho contrato. Por último, se afirma su naturaleza híbrida. Se deduce que estos poseen una especie de naturaleza híbrida,
debido a que por una parte su origen proviene de la aplicación de prácticas consuetud- consuetudinarias para resolver los conflictos entre comerciantes. Poseen en principio un carácter facultativo. En principio son recomendaciones o un soft law cuyo carácter vinculante depende únicamente de la convicción entre ellos y su estructura o presentación se asemeja a los restatements norteamericanos. La relación entre derecho y comercio exterior. La Constitución del Ecuador dice en su artículo 72 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de comercio exterior, con lo que parece extenderse el ámbito de las relaciones internacionales que le corresponden en exclusiva, uniendo además el comercio exterior al régimen aduanero y al arancelario. Por lo tanto, y a pesar de que se produce la intervención de varios países o establecimientos situados en varios países, no necesariamente en el ámbito comunitario, se ha de entender que se trata de operaciones de comercio exterior. Por otro lado, el reconocimiento de la exclusividad de la materia al Estado no impide, también no se lo impide. También ha declarado el Tribunal Constitucional que las comunidades autónomas realicen actividades que tengan proyección exterior, siempre que no supongan el nacimiento de obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, que no influyan en la política, no incidan en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de este frente a estados extranjeros u organizaciones internacionales. Ahora, la relación entre el derecho y los principios UNIDROIT, según Berman y Dreiser, citados por Jiménez Corte 2002, consideran que la nueva lex mercatoria es derecho de raíz consuetudinaria, como lo genera, como lo era la antigua, dado que está formado por usos que constituyen un derecho espontáneo, uniforme y en cierta manera universal, que son usos propios de los comerciantes y que tratan de superar las dificultades propias del conflicto de leyes cuando se trata de determinar el derecho nacional que regirá una determinada relación jurídica. Sin duda alguna son normas que carecen de fuerza de ley, sin embargo, están vigentes. Dentro de esta misma discusión se encuadra la duda que si constituyen costumbre jurídica. Efectivamente, la respuesta debe ser positiva y contundente, más aún en el espacio del derecho comercial. Inclusive normas tanto de derecho suave como soft law o derecho duro, hard law, eh, se han creado a partir de los usos y costumbres internacionales. Es entonces que podemos afirmar con propiedad que la lex mercatoria em, se configura como un derecho espontáneo, un nuevo ordenamiento autónomo creado por los propios comerciantes con el propósito fundamental de evitar en sus transacciones internacionales a la aplicación siempre conflictiva de las legislaciones locales de sus respectivos países, liberándose de la rigidez y de la falta de sensibilidad para el tráfico mercantil internacional de estas últimas. A partir de estas reflexiones podemos manifestar que son dos las notas que permiten caracterizarla. Su anacionalidad, es decir, no emana de un sistema jurídico propio de un Estado soberano. En un segundo término, la fuerza obligatoria que le otorga a la comunidad comercial internacional, aunque en ciertas ocasiones esta fuerza vinculante se contrasta con las normas del derecho sustantivo de los estados. Eso sería todo por mi presentación. Muy buenas noches y muchas gracias.